lo que sería la partícula O, que tenemos aquí. Y la partícula O es bastante útil, necesaria y simple en realidad de entender. No es tanto como las otras que tienen varios usos. ¿No? Esta partícula indica el objeto directo, ¿no? Es decir, ¿no? Para los que no están familiarizados con este lenguaje un poco gramatical, objeto directo, cuando se escribe idiomas, quiere decir la parte en la cual está directamente involucrada o que es afectada por el evento o la acción del verbo, en otras palabras. Ese sería el objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, no sé, Nihongo benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Nihongo, en este caso, será mi objeto directo, porque ahí es lo que yo estudio, ¿no? Si el verbo es benkyou shimasu, o sea, benkyou suru, estudiar en japonés, lo que yo estudio va a estar marcado con la partícula O en este caso. Y en este caso es Nihongo, japonés. Nihongo benkyou shimasu. Este uso va a ser así la gran mayoría de veces para la gran mayoría de acciones y verbos. Hay otros verbos que van a requerir otras partículas y eso los vamos a ir especificando con el pasar de las clases cada vez que los encontremos. Pero la gran mayoría de verbos va a requerir la partícula O, claramente de verbos que admiten objeto directo, a no ser que sean de desplazamiento. Y allí, ¿qué partícula van a requerir si son de desplazamiento? ¿Qué partícula habíamos visto? ¿Pueden ver los apuntes? ¿Qué partícula La habíamos visto? partícula E creo que también era para Dirección. desplazamiento y Ajá, creo que ni. No, no ajá. estoy muy segura. Principalmente, muy bien, principalmente es ni la partícula de desplazamiento, la partícula que vamos a utilizar con los verbos de dirección, ¿no? Para indicar dirección con los verbos de desplazamiento. En este caso, ni también tiene otros usos, pero mientras sea este uso de dirección o desplazamiento, va a ser intercambiable con la partícula e. ¿Ok? Entonces, por el momento, de momento son ambas partículas que podríamos utilizar con verbos de desplazamiento. Mientras cuando no tenemos verbos de desplazamiento hay que prestarle mucha atención porque la mayoría de veces vamos a requerir la partícula o, como en los ejemplos que vemos aquí en pantalla. ¿Quién me ayuda con la lectura de la primera frase, por favor? ¿Me va a dar inmensa? No está tan larga. Ah, ¿yo puedo? Sí, claro. Ok. Es onwa ku wo Mm, kikimasu. Ongaku. Oh, perdón, oh. Ongaku o kikimasu. ¿Sabes? Ongaku Gracias. o kikimasu. No es nada. Importante aquí identificar lo que es la parte lo que es justamente la parte de el objeto directo. ¿Cuál sería el objeto directo y cuál sería el verbo? A ver. Recordemos la sintaxis aquí del japonés, por eso les hago esta pregunta. ¿Kiki? Kiki, ¿qué cosa es? No sé. No, no digo, es que es, o sea, en la frase, no significaba. Ah, el verbo. El verbo, pero si vas a decir que es el verbo, atención, sería kiki más, toda la Ok. conjugación. No, porque kiki solo no es el verbo, kiki sería la raíz del verbo, que eso es otra cosa que todavía vamos a ver más adelante.
Cierto, cierto. El verbo en forma infinitiva sería kiku en este caso, ¿no? Kiku, que sería escuchar. Ahora, tenemos aquí lo que escuchamos, ongaku. Ongaku no imi wa es esto, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿qué podría ser? Música. Música. So desu ne, ¿no? Ongaku es música. Ahora, em, veamos, vamos a ver que justamente música siendo el objeto directo, donde recae directamente la acción del verbo, o sea, escuchar, ¿qué cosa? Música, va a ser marcada con la partícula o, en este caso, como podemos observar aquí en pantalla. Ongaku o kikimasu. ¿Ok? Ongaku o kikimasu. Escucho música, quiere decir la frase. Vamos a intentar leer la segunda, por favor. Hongo, yomimasu. Hon o yomimasu. No recuerden que la partícula es o, nada más. Hon o yomimasu. Hai, se desne. Hon o yomimasu. Hon, ¿qué cosa es? ¿Alguien recuerda? Libro. Libro. Libro desne. Hai. Yomimasu, ¿alguien sabe ya el verbo? ¿O lo recuerda? Leer. El verbo leer. ¿Cómo es en su forma infinitiva? Su forma del diccionario. Yomu. Yomu desne. Hai. Entonces, ¿qué dice la frase? Leo un libro. Lee un libro, exactamente. Hon o yomimasu. Lee un libro. Libro, justamente hon, es el objeto directo. Por ende, lo acompañamos de la partícula o. ¿Ok? Vamos a ver la tercera. ¿Cómo la leemos? Oshao o omimasu. O chao no mimasu. So desu ne. Vamos a identificar los elementos. Nomimasu es el verbo. Ujú. ¿Qué significa? Bebo té. Toda la frase significa bebo té, ¿no? Ocha es la palabra té en japonés. En realidad, cha es té, porque ocha vendría a ser un poco más té en modo medio honorífico, con o, pero también significa el té marrón, ¿no? El té un poquito más oscurito. Luego está kocha, que es el té negro, kocha, y luego está matcha, el tan famoso matcha que hoy en día lo ven por todas partes, y es el té verde. ¿Sí? Entonces, viene de allí, ¿no? De la combinación de la palabra cha, lo que significa té. Entonces, ocha, en este caso, es el objeto directo, como podemos observar. ¿Ok? Es el objeto directo del verbo nomo, no del verbo beber. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ay. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Todo bien de mi ¿Todo bien? parte. Ay, y desnudo. Ujú. Vamos a ir viendo entonces. Tenemos aquí un ejercicio de partículas. Vamos a ir viendo este ejercicio de partículas, más que ejercicio para ustedes, va a ser un ejercicio informativo, porque resolviéndolo vamos a ir viendo algunos verbos que van a requerir otras partículas además que o. Así que vamos a empezar con la número 1. La leo yo y ustedes luego me van a intentar decir qué partícula va aquí. Watashi wa ashita tomodachi, espacio, aimasu. To. También podría ser to. ¿Por qué? ¿Qué te hace Porque decir que marca con. podría marcar un con? Ajá. Podría ser to. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta?
Bien. Les digo algo. En el caso de la primera frase, watashi wa ashita tomodachi to aimasu, es correcto. Ajá. Es como que me voy a encontrar con mi amigo, pero también la partícula que se va a utilizar con este verbo que es au, y se los voy a escribir en chat. El verbo au es encontrar, pero se utiliza usualmente con ni au, para decir encontrar a alguien. ¿Ok? Encontrar a alguien o encontrarse con alguien. Va a ser preferible decir ni. ¿Ok? Esa es la particularidad de este verbo au. Watashi wa ashita tomodachi ni aimasu. Mañana me encontraré con mi amigo o con mis amigos. ¿Sí? ¿Sí? Mm. Porque el movimiento. No, en este caso simplemente característica del verbo más que de movimiento. Ok. Mm. So. はい、2番お願いします。Vamos a intentar ver qué partícula va, dependiendo de lo que conozcamos. メリーさんは、京都のお寺で写真、エスパシオ、撮りました。メリーさんは、京都のお寺で写真、エスパシオ、撮りました。¿Qué podríamos escribir? ¿Qué partícula? Identificamos los elementos, a ver. ¿Hay alguna palabra que no comprenden? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué partícula vamos a utilizar? Tenemos el verbo torimashita, que es un verbo al pasado en este caso. No, yo no sé qué es ese verbo. Hmm. Torimashita es un verbo toru, que quiere decir agarrar, tomar. ¿Mm? En este caso, lo que tenemos es un complemento objeto muy claro aquí, ¿no? Shashin. No sé si identifican la palabra shashin. No. ¿No? Significa fotografía, fotos, ¿no? Fotos. Otera significa templo. ¿Mm? Kyoto no otera, ¿qué significa? Templo de Tokio. ちょっと待って、京都のお寺。El problema está en la ciudad, que no es Tokio. Yo no he dicho Tokio, no Otera, no Kioto. ¿Ok? Se tiende a confundir porque son parecidas las sílabas, solo cambian. Es Kioto, otra ciudad de Japón. Kyoto no Otera, el templo de Kioto. De, esta partícula ya la hemos visto, ¿qué indica? Ayer, si no me equivoco, la hemos visto esta. Es que una acción toma lugar Ajá. en. Sí, que una acción toma en un lugar específico. ¿Algo así? Exacto. La partícula demarca justamente el lugar donde se desarrolla la acción. Entonces, en el templo de Kioto, shashin, fotos, espacio, tomé, ¿no? Torimashita. ¿Qué partícula va a ir aquí? La partícula O. Exacto. Porque shashin vendría siendo entonces el objeto directo donde recae, ¿no?, la acción del verbo tomar. ¿Mm? Shashi no toru
es la frase o la construcción japonesa para decir tomar fotos. Shashin o toru. Toru es un verbo en u, a pesar que termina en ru. Atención. Por eso se conjuga torimashita, no se conjuga tomashita. ¿Y desu ka? Ay, Yo espero que estén anotando todas estas palabras nuevas, por favor, ahí en alguna parte, junto con los verbos, ¿no? Por el momento tenemos el verbo au, que es encontrar, y va con la partícula ni. Luego tenemos el verbo toru, que es agarrar, tomar, pero existe la construcción shashino toru, que es tomar fotografías. Otera, templo, shashin, fotos. ¿Sí? A ver, vamos a ir viendo la número 3. Tenemos watashi wa kissaten de Roberto-san, espacio, machimashita. Machimashita. Watashi wa kissaten de Roberto-san, espacio, machimashita. A ver, primero empecemos por lo que no comprendemos. Palabras que no desconozcan. akimashita. Machimashita es el verbo matsu, que significa esperar. ¿Alguna otra? Kissaten, ¿se recuerdan? No. ¿No recuerdan? Kissaten, cafetería. Ah, Mm. iba a decir empresa. Kissaten vendría siendo cafetería, ¿no? Watashi wa kissaten de Roberto-san, Roberto, ¿no? Una persona que se llama Roberto. Y luego habría que completar aquí con una partícula. Según ustedes, ¿cuál podría ser esta partícula? Tenemos el verbo machimashita, que es esperar. ¿De? No. Roberto-san es una persona, no la podemos marcar con D. Que además ya está D. Kissaten de, ya te dicen, ¿no? El lugar donde se desarrolla la acción de esperar. No es cierto. Ujú. Entonces es O. Exacto, también eso en este caso. Watashi wa kissaten de Roberto-san o machimashita. O sea que yo esperé, o machimashita, esperé, ajá, En cafetería, ¿no? en la cafetería a Roberto. Eso es lo que quiere decir prácticamente. Que yo esperé en la cafetería a Roberto. ¿Y desu ka? Ay, Ok, entonces también aquí tendrían que escribir en su cuaderno de apuntes. Verbo matsu, esperar, partícula o. ¿No? Así tienen que ir escribiendo, ¿no? Todos estos verbos, porque luego van a ser, recuerden que ya estamos en los temas que vamos a luego a hacer en el examen del 12 de agosto. ¿Ok? Entonces, ya todo esto lo tienen que ir viendo y lo tienen que ir ubicando en el workbook, lo tienen que ir practicando en el workbook y tienen que ir anotando y viendo léxico, porque todo esto va a entrar en el siguiente mes, en el siguiente parcial. ¿Vale? Número 4. Yonban. Supa de Niku, espacio,
Kaimashita. Tsupa de Niku, espacio, kaimashita. ¿Qué es Niku? Niku, carne. ¿Y kaimashita qué cosa es? ¿No? Pues si no sabemos, dígame, no sabemos. Kaimashita es el verbo kau, que significa comprar. ¿Ok? Kau Ok. es el verbo comprar y es un verbo en U. O sea que ya hay que ir a ver el patrón de conjugación de la tipología de verbo en U. Entonces, supa, ¿les da por ahí un indicio? ¿Qué cosa es? Perdón. Sopa. No. ¿No? No, porque supa, si sería sopa, ¿cómo lo vamos a marcar con D? No tengo idea. Cierto. Ujú. Supa es supermercado. De super, ¿no? Del inglés super. Supa. Supa de Niku, carne, espacio, kaimashita. ¿Qué partícula irá? Es igual la partícula O, ¿Por qué? porque ¿qué compras? Exacto, ¿no? Es el verbo comprar que requiere en este caso la partícula O. Así es, ¿no? Va a requerir la partícula O. Porque yo qué compro, pues la carne. ¿Dónde? En el supermercado, ¿no? Supa de Niku o kaimashita. Así de simple, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, por ahora? So, ¿No? A ver, las 5 se las leo y se las digo yo porque eso es algo nuevo que todavía no hemos visto. Dice, Watashi wa Shugokugo. Shugokugo es la palabra japonesa para indicar el idioma chino. Shugokugo. Shugoku es China. Shugokugo, perdón, no es japonés, idioma chino. Y luego tenemos al final espacio y wakarimasen. Wakarimasen es la forma negativa de qué verbo. ¿Lo pueden ya identificar? Si es wakarimasen, ¿qué verbo Es será? el entender. ¿Se te fue el audio? Entender. Entender, ¿cómo es? En su forma infinitiva. Es un verbo en U, claramente, ¿no? Porque tenemos, cuando veamos la presencia de di o demás, o tipo sílabas así, pues muy probable que sea un verbo en U, y que su forma infinitiva pues sea ru, en este caso. Wakarimasen es wakaru, porque a ese wakaru es el que le quitamos la última U y le añadimos el imasen, ¿no? Siguiendo el patrón de la conjugación de verbos en U. Ya que tenemos wakarimasen, es bastante claro para nosotros que se trata de un verbo en U y que su forma infinitiva es wakaru, ¿okay? Que significa entender y comprender. En este caso, el verbo wakaru es un verbo de capacidad y un verbo de, más de capacidad es un verbo de proceso, básicamente, ¿no? Entonces, para este tipo de verbos no va a haber partícula o, sino que va a haber partícula ga, que todavía la vamos a ver en su forma afirmativa, o partícula wa en su forma negativa del verbo. O sea, que si yo quiero decir, yo entiendo el japonés, yo digo, Nihongo ga wakaru. Nihongo ga wakaru. Pero si yo quiero decir, yo no entiendo el chino, como es este caso, yo voy a decir, Chugokugo wa wakarimasen. Wa wakaru, con wa en la forma negativa. ¿Okay? Este es un detalle de este verbo específico y uno que otro más por allí. ¿Ok? Anótenlo, por favor.
¿Alguna pregunta? No, todavía. Ok. A ver, por eso les dije que más que ejercicio para ustedes es informativo, ¿no? Para que vean este tipo de verbos que van a encontrar posteriormente, seguro, en clases o en ejercicios. Así que ya saben cómo poder responder. Rokuban. Y última, la número 6 y última, dice, Watashi wa kino tegami, espacio, kakimasen deshita. Watashi wa kino tegami, espacio, kakimasen deshita. Kino, ¿qué significa? No sé si ya lo hemos encontrado. Es para indicar un momento específico. ¿No es ayer? ¿Sabes? Ayer. Kino es ayer. Tegami, ¿No es carta? tegami es carta, exactamente. Kakimasen deshita, ¿qué cosa es? ¿Qué verbo? Es el verbo El verbo escribir, exacto. No sé por qué a veces te escucho mitad de los audios. No sé por qué a veces hablas, se escucha un poquito y luego se quita. El verbo kakimasen deshita es de representación negativa pasada del verbo kaku. Kaku, que es escribir. ¿Ok? Entonces, ¿qué partícula irá aquí? escribir. En negativo también aplica el o. En este caso sí. Ah, pues sí, iría o. そうです。私は昨日手紙を書きませんでした。¿Cómo podríamos traducir esa frase? Ayer yo no escribí una carta. Exacto. Ayer yo no escribí una carta, ¿no? Que es pasado negativo, ¿no? Kakimasen deshita. Watashi wa kino tegami o kakimasen deshita. Si se han olvidado cómo es el patrón de conjugación, pues vayan a ver el material, vayan a ver las grabaciones que tienen en Classroom. Desde creo yo, las clases de la semana anterior, que vimos un poco ahí el patrón de conjugación de los verbos en GRU, de los verbos en U, de los verbos irregulares. Así que por favor tenganlo en cuenta, anótenlo. De lo contrario, no pueden continuar, o sea, no van a poder entender bien todo lo que se viene después. Es que este patrón de conjugación inicial no lo entienden. Primero es necesario asimilar ese patrón de conjugación y luego, recién, ¿no? Empezar a ver otros. Y eso se los digo como modo de consejo, más que todo, que se pongan a practicar, ¿no? Si no, realmente pues van a estar así navegando en aguas así que ni siquiera saben hasta dónde les va a llevar. ¿No? No van a saber identificar el tiempo, no van a saber identificar la conjugación, no van a saber identificar los verbos. Entonces ahí la pregunta sería, pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de llegar a ese punto teniendo las diapositivas y los videos de las clases? Así que, por favor, vayan, si no se acuerdan, tienen una pequeña laguna ahí de conjugación, vayan a ver, por favor, el material. ¿Claro? Ay, Ahí, minasan, antes de irme, espero que cualquier cosa que surja, cualquier duda, me comenten, sobre todo en clase, por favor, háganlo acá en clase, que a veces por mensaje privado me tiendo a demorar más. Y nos estamos viendo el día de mañana. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Mata hasta minasan. matas. Hasta el gato. Hasta